Un cordial saludo para todos los colegas y amigos, espero se encuentren muy bien. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva, espero se encuentren verdaderamente muy bien. Bendiciones para usted y su familia. Bueno, en vista de que me han pedido un video referente a cómo básicamente cambiarle el voltaje de salida a una fuente de alimentación que entrega un voltaje único a la salida, ¿ya? En este caso, me pidieron que por favor explicara un poquito cómo modificar el voltaje de salida en una fuente de alimentación. En este caso, yo tengo un adaptador, una fuente de alimentación AC/DC, donde me habla de que típicamente el voltaje de salida son 12 voltios. Esto le puede servir para muchas personas de repente, si necesitan, por ejemplo, el incremento de voltaje o la disminución de voltaje para un determinado circuito. En muchos casos, por ejemplo, hay equipos que pueden alimentarse con 14 voltios y no se consigue, ¿verdad? El adaptador está bastante retirado, por decirlo así, ¿verdad? Para lo que viene siendo poderlo conseguir. Entonces, aquí tengo una fuente que me dice que me entrega 12 voltios a 3 amperios aproximadamente. Vamos a conectarlo a la fuente de energía eléctrica principal y vamos a comprobar el voltaje determinadamente. Aquí tenemos el negativo y por este lado tenemos el positivo. En el momento en que yo le dé el encendido, ahí tengo una fuente con 12 voltios como tiene que ser, 12 voltios punto 2. Ahora, la pregunta es, ¿se puede modificar el voltaje de salida? Sí, ubicando la salida de alimentación donde podemos encontrar básicamente ciertos componentes. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, muchachos. Muchas veces, para explicarles algo un momentico, muchas veces las fuentes de alimentación van a contar con un circuito integrado de 3 terminales. Este integrado o este circuito integrado se conoce como Zener de referencia o el famoso TL431, Zener programable, ¿verdad? O Zener ajustable, donde va a contar con sus terminales respectivos, como por ejemplo VRF, voltaje de referencia, va a contar con el ánodo, va a contar con el cátodo. Desde algunas fuentes de alimentación diría que la mayoría cuenta con este circuito integrado, pero en algunos casos no se va a contar con ese circuito integrado. Mucha gente no sabe eso, sino que simplemente va a contar con lo que viene siendo un diodo Zener. Solamente un diodo Zener, muchachos, que va a ir en comunión con el octocoplador, con el terminal del cátodo del octocoplador. Ahorita vamos a verificar si esta fuente justamente trae eso. Vamos a desconectar, ¿verdad? Y vamos a hacer la prueba determinada. Bien, vamos a destapar esta fuente. Está bastante dura. Muchas fuentes pequeñas van a traer justamente el diodo Zener en vez de traer el TL431. Veamos acá, tengo la fuente, ¿verdad? Es una fuente bastante chica. Vamos a primero a descargar el capacitor por si acaso está cargado. Vamos a descargarlo con mucho cuidado. Vamos a sacar esto de aquí, perfecto. Y volteamos esto así. Este es el capacitor principal. Muy bien, ahí lo he descargado. Y vamos a acercarla. Vamos a acercar la cámara para ver que esto es una fuente de alimentación conmutada. Así de pequeñita con pocos componentes electrónicos. Esta es la parte primaria, su capacitor de B+, su circuito integrado, oscilador y conmutador a la vez, ¿verdad? Su transformador chopper, su rectificación y entregan un único voltaje de salida. Como te puedes dar cuenta, tengo el octocoplador y por la parte de atrás, vamos a voltearlo, no hay elementos electrónicos. Lo que significa, muchachos, es que básicamente esto es una fuente de alimentación que para regular el voltaje solamente colocan un diodo Zener.
Para modificar el voltaje de salida debes hacer dos parámetros importantes o dos cambios fundamentales, dependiendo obviamente si vas a disminuir o si vas a aumentar el voltaje. Si usted va a aumentar el voltaje, por ejemplo, vamos a suponer que necesitemos 24 voltios, entonces tenemos que tomar en cuenta que también se debe hacer el cambio del capacitor electrolítico. ¿Por qué? Porque el capacitor electrolítico es de 16 voltios a 470 microfaradios. Supongamos que yo quiero, en vez de que me entregue la fuente de alimentación 12 voltios, yo quiero que la fuente de alimentación me entregue 24 voltios, es decir, el doble. Entonces, al entregarme 24 voltios, el capacitor tiene 16 voltios. Es demasiado, se sobrepasó. No significa que se va a reventar en el momento, pero sí puede ocurrir que a medida que vaya pasando el tiempo, amigo y compañero, el capacitor se reviente, poniendo en daño la fuente de alimentación. Se va a fundir el capacitor y se puede fundir otros elementos electrónicos. Ahora, para modificar el voltaje, des en cuenta que vamos a colocar el multímetro en escala de continuidad y ustedes van a ver que yo tengo el octocoplador acá. El octocoplador, el ánodo, el cátodo. El del cátodo debería de ir al cátodo del Zener. Verifiquemos si esto es así. Me paro en este punto. Ahí. Y escuchemos el multímetro. Ahí está. Observa. Muy bien. Lo que significaría es que si este entra por acá, ¿verdad? El ánodo del Zener del Zener, mejor dicho, en este caso no es, es simplemente un Zener. El ánodo del Zener va directamente con el negativo de acá. Vamos a verificar si es verdad. Acá tenemos el negativo y por este lado tenemos el ánodo del... Ahí está. Correcto. Para modificar el voltaje, muchachos, para modificar el voltaje, nosotros vimos que la fuente, voy a retroceder un poco, la fuente, la salida de la fuente, vamos a olvidar esto porque esto no lo trae, la fuente trae 12 voltios. Este es el voltaje de salida de esta fuentecita. Yo quiero incrementar ese voltaje a 24 voltios. Lo que debemos hacer es ubicar un Zener, conseguir un diodo Zener, quitar este señor Zener que está puesto y colocar un Zener justamente de 24 voltios. ¿Me explico? Y de esa manera, porque posiblemente si la fuente de alimentación me entrega 12 voltios, el Zener que tiene, que está allí, es 12 voltios. ¿Ya? Entonces yo lo que voy a hacer es buscar, espérenme un segundo. Aquí tengo, mira, un par de Zener de 24 voltios. Quito uno, ¿verdad? Y vamos a sacar ese Zener que está allí. Yo lo voy a sacar. Esta fuente no maneja TL431. Vamos a hacerlo un poquito con mucho cuidado, porque realmente vamos a sacarlo ahí para ver si se puede, si no estoy... Me cuesta un poquito, espérame un segundo. Muy bien, ahí ha salido este Zener. Y este Zener debería decir 12 voltios. Vamos a ver. Está bastante pequeñito. Voy a tratar de verlo. Y sí, justamente me dice 12 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a sacar el Zener, que ya lo he sacado acá, de 24 voltios. Y usted lo polariza directamente como venía puesto, ¿verdad? Y de este punto vamos a verificarlo. Vamos a colocar, observa cómo va a ir puesto. Voy a acercar un poquito más. Está bastante interesante. Y del ánodo vamos a colocar allí con mucho cuidado. Ahí estamos. Lo metemos de manera
profunda. Esperemos un segundo. Lo podemos dejar incluso un poquito así. Ahí estamos, perfecto. Y vamos a proceder a soldar con mucho cuidado. Se me soltó el cable de la... Ahorita lo soldamos, el cable de la salida. Voy a retroceder y voy a proceder a soldar. Ahí soldado y ahí es soldado. Muy bien. Y soldamos el cable de 24 voltios que se va directamente al positivo. Verifiquemos cuál es el positivo. Sería este que está acá. Este que está acá. Puede ir ahí o puede ir acá, no importa. Esperen un segundo. Exacto. Excelente, porque esa es la línea positiva. Ahí lo tenemos. Muy bien, esta es la línea positiva. Correcto, vamos a cortar los terminales. Vamos a cortar los terminales. Ahí lo hemos cortado. Y no he cambiado todavía el capacitor, pero quiero simplemente ahorita conectarlo para que ustedes vean cómo el voltaje se sube. Voy a retroceder. Pongo el multímetro por acá. Lo paso a escala de voltaje. Lo pongo acá. Lo pongo acá. Volteamos la fuente por si acaso. Ahí. Y prendemos. El voltaje 25 voltios. Lo apago rápido para no mantenerlo en el tiempo, porque hay que cambiar el capacitor. ¿Te diste cuenta cómo el voltaje subió de 12 a 24 voltios? Esto siempre y cuando para una fuente de alimentación que no tiene TL431, porque cuando tiene TL431 se hace de otra manera. Se puede hacer por medio, por ejemplo, si lo quieres variable, por medio de un potenciómetro, o si lo quieres fijo, lo puedes variar mediante la resistencia del divisor resistivo. Voy a buscar un capacitor, ¿ya? De 35 voltios sería lo correcto. Bien, para modificar el capacitor hay que quitar este punto y este punto, justamente donde van los cables. Entonces hay que soldarlo. Hay que soldar los dos cables de salida. Ahí los hemos soldado. Y voy a proceder a quitar el capacitor. Esperemos un segundo. Bien, soldo un poquito allí y acá otro poquito. Muy bien. Y vamos a proceder a quitar. Ahí me eché un chispazo porque el capacitor estaba cargado. Muy bien. Muy bien, aquí hemos sacado el capacitor. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y vamos a colocar el capacitor de 35 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje lo hemos incrementado. Y ahí estamos. Muy bien. Y ahí soldamos. Recuerden, con la polaridad establecida, porque los capacitores electrolíticos tienen polaridad. Muy bien. Y ahora sí, a colocar los terminales correspondientes. El rojo. El rojo se va directamente al positivo. Y el otro se va directamente al negativo. Puede soldarse directamente en el capacitor o para este lado. Voy a poner ahí un poquito. Vamos a bajar esto un poquito. Y soldamos allí. Excelente, ahora sí. Ya estamos por terminar. Vamos a limpiar aquí un poquito. Y cortamos los... Tenemos soldado, correcto, muy bien. Y ahí tenemos ya todo puesto, bien colocado. Vamos a retroceder un poquito. Y vamos a proceder a medir el voltaje, muchachos. Vamos a proceder a medir el voltaje. Y
Ahí lo tenemos. Bien, la fuente la hemos doblado en voltaje. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, 25 voltios, ¿ya? Obviamente está sin carga ahorita, tiene 25 voltios sin carga. Al ponerle carga, el voltaje va a disminuir un poquitico, llegando básicamente a los 24 voltios. Ahí está. Simplemente haciendo el cambio de ese Zener. El Zener que tenía era de 12 voltios, se le modificó para uno de 24 voltios y justamente la fuente de alimentación a la salida ya está modificada. Obviamente aquí tú puedes disminuir también colocando, por ejemplo, si quieres de 12 a 5 voltios, bajar una fuente de 12 a 5 voltios, colocándole un Zener de 5 voltios determinado o de 5.3, dependiendo. Ahí está. Espero le haya quedado claro esta clase. Suscríbanse al canal. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos y espero se encuentren muy bien. Ojalá pudiera tener aquí algún equipo para energizarlo con 24 voltios, pero no creo tenerlo. Vean, sí, tengo esta herramienta, que es una herramienta para reparar televisores, ¿ya? Y se alimenta justamente con 24 voltios, amigos. Esta se alimenta con 24 voltios. Y ahora sí podríamos probar a través de estos 24 voltios. Vean lo que va a pasar. Vean, ahí está. Energizando con 24 voltios. ¿Qué les parece? Si yo le hubiera metido 12 voltios acá, no iba a funcionar, no iba a prender. ¿Por qué? Porque necesitaba 24 voltios y ahí está presente. Muchísimas gracias por el apoyo, suscríbanse, bendiciones para todos y espero se encuentren muy pero muy bien. Saludos.